¿Alguna vez has pensado que los cementerios podrían ser más que simples lugares de descanso? Estas son 5 historias de terror que ocurren en cementerios. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Nunca pensé que terminaría pasando una noche en el cementerio de mi ciudad, pero ya saben cómo van esas apuestas tontas con los amigos. Lo peor fue que ni siquiera era Halloween ni algo así, solo un sábado común. El plan de la noche se suponía que sería ir a casa de Javi para ver una película, pero terminamos haciendo algo mucho más estúpido. Todo comenzó cuando David, el bocazas del grupo, dijo que no creía en nada paranormal. No hay fantasmas, ni espíritus, ni nada de esas tonterías, insistió. Se lanzó con la típica propuesta: ¿por qué no hacemos algo más emocionante? Algo que nos dé un verdadero subidón de adrenalina. Y así, entre risas y empujones, alguien mencionó el viejo cementerio de San Marcos. No era un lugar cualquiera. El cementerio de San Marcos era conocido en el barrio por sus historias de tumbas abandonadas y supuestos avistamientos de figuras sombrías. Lo peor era que estaba en desuso desde hacía décadas y decían que los pocos cuerpos enterrados allí estaban olvidados, casi como si las almas no hubieran encontrado descanso. Así que ahí estábamos, con la brillante idea de pasar una noche en el lugar. La apuesta era simple: el que saliera primero del cementerio perdía. Y, por supuesto, David se reía a carcajadas, seguro de que nadie más aguantaría tanto como él. Llegamos al cementerio alrededor de las 11 de la noche. Las puertas de hierro oxidado chirriaron cuando las empujamos para entrar, y un viento frío, como si fuera una advertencia, sopló de inmediato. El cementerio estaba completamente oscuro, solo iluminado por la pálida luz de la luna. Las lápidas, algunas inclinadas por el paso del tiempo, parecían sombras distorsionadas que se alargaban sobre la tierra. Un lugar muerto, literalmente, pero con una sensación extrañamente viva. Vamos, es solo un montón de piedras, dijo David, haciéndose el valiente, mientras avanzaba hacia el interior. Javi, Mario y yo lo seguimos de cerca, sin decir mucho. Habíamos traído linternas, pero la luz que emitían apenas alcanzaba para ver a unos metros de distancia. Sentía el corazón en la garganta, pero no podía echarme atrás, el orgullo me lo impedía. Además, no quería que David me tildara de cobarde por el resto del año. Nos adentramos más en el cementerio, pasando junto a mausoleos que parecían más casas abandonadas que tumbas. A medida que caminábamos, los sonidos de la ciudad desaparecían, como si hubiéramos entrado en otro mundo. Solo quedaba el crujido de nuestras pisadas sobre las hojas secas y el inconfundible sonido de las ramas moviéndose con el viento. A los pocos minutos, algo cambió. La atmósfera se volvió más densa, como si el aire mismo se resistiera a ser respirado. Me detuve un momento, intentando entender lo que sentía, pero los demás seguían adelante, bromeando entre ellos. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Entonces ocurrió. Justo cuando pasábamos junto a una tumba vieja y descuidada, escuché un sonido que me heló la sangre, un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero fue demasiado claro. Era una voz. Miré a mi alrededor, pero los demás no parecían haberlo oído. Decidí no decir nada. No quería ser el primero en mostrar miedo. Caminamos unos metros más hasta llegar a un gran mausoleo en el centro del cementerio. David, siempre el primero en todo, se acercó a la puerta de hierro, que estaba medio abierta. Aquí es donde pasaremos la noche, dijo con una sonrisa que, sinceramente, me pareció nerviosa. Entramos. El interior olía a humedad y polvo, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. El espacio era pequeño, con solo unas cuantas estanterías donde se guardaban los restos de los muertos. Javi sacó una botella de agua y comenzó a beber, pero yo apenas podía concentrarme.
Mi mente seguía escuchando ese susurro, repetido una y otra vez, como si alguien o algo intentara llamarme. De repente, el ambiente se volvió insoportable. Sentí un frío gélido que me recorrió la espalda y, sin previo aviso, las puertas del mausoleo se cerraron de golpe, con un estruendo que nos hizo saltar a todos. ¿Qué carajo fue eso?, exclamó Mario, encendiendo su linterna y dirigiéndola hacia la puerta. David intentó abrirla, pero estaba trabada. No es nada, solo el viento, dijo, pero en su voz había un toque de incertidumbre que no había escuchado antes. Intenté calmarme, pero las cosas se pusieron mucho peor. Unos golpes sordos comenzaron a sonar desde dentro de las paredes, como si alguien estuviera atrapado en el interior, queriendo salir. Debe ser una broma, pensé, pero los golpes continuaban, cada vez más fuertes. De repente, escuchamos algo que hizo que el corazón se me detuviera. Una risa. Pero no era una risa cualquiera, sino algo distorsionado, casi inhumano. Provenía de fuera del mausoleo, pero no podíamos ver nada a través de las pequeñas rendijas de la puerta. David, que hasta ese momento había sido el más escéptico, comenzó a ponerse nervioso. «Esto no está bien», dijo, retrocediendo hacia una esquina. Los golpes continuaban, y la risa se volvía más fuerte, más cercana. Algo, o alguien, estaba allí, y no quería que estuviéramos en su territorio. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la puerta del mausoleo se abrió sola, con un chirrido lento y aterrador. Ninguno de nosotros se atrevió a moverse. La salida estaba justo frente a nosotros, pero algo nos decía que no sería tan fácil escapar. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que eran sombras, pero no. Había figuras, alargadas y retorcidas, que emergían de entre las lápidas. Se movían de forma antinatural, como si no pertenecieran a este mundo. Y en sus ojos había un vacío absoluto. Eran almas perdidas, atrapadas en ese lugar, condenadas a vagar por la eternidad. David fue el primero en perder el control. Corrió hacia la salida sin mirar atrás, seguido de cerca por Javi y Mario. Yo, paralizado por el miedo, fui el último en moverme. Pero cuando lo hice, sentí algo frío agarrar mi brazo. Una mano esquelética, que emergía del suelo mismo, me mantenía atrapado. Grité, pero mis amigos ya estaban demasiado lejos. Intenté liberarme, pero la mano me sujetaba con una fuerza increíble. Sentía que cada segundo que pasaba me hundía más en el suelo. El terror me invadía por completo, hasta que, en un último esfuerzo, logré zafarme y correr. Cuando salí del cementerio, mis amigos estaban allí, jadeando y temblando, pero no dijimos ni una palabra. Sabíamos que nadie nos creería, y lo último que queríamos era volver a ese lugar. Desde esa noche, ninguno de nosotros volvió a mencionar lo que ocurrió en el cementerio de San Marcos. Pero yo, cada vez que paso cerca de allí, aún puedo sentir la presencia de esas sombras, observándome, esperando a que cometa el error de volver. Nunca había creído en fantasmas, al menos no hasta aquella noche en el cementerio. Mi nombre es Daniel, y desde pequeño he sido escéptico, siempre riéndome de las historias de terror que mis amigos contaban durante las fogatas. Pero lo que me sucedió cambió completamente mi percepción de la realidad. Era otoño, una época en la que las tardes se desvanecen rápidamente en la noche. Había terminado una larga jornada en la universidad y en lugar de irme directamente a casa, decidí aceptar una propuesta que probablemente fue la peor idea de mi vida. Todo comenzó cuando Jorge, mi mejor amigo, propuso una visita al cementerio de San Ángel, un lugar que había ganado fama en la ciudad por las leyendas que lo rodeaban. Según decían, el cementerio estaba maldito. Supuestamente, una mujer había sido enterrada allí hace más de 50 años, pero su tumba siempre aparecía abierta, como si alguien o algo tratara de salir. «Vamos, Dani, será divertido», dijo Jorge con esa sonrisa pícara que siempre me metía en problemas.
No creo que sea una buena idea, respondí, aunque en el fondo sabía que terminaría aceptando. La adrenalina y la curiosidad siempre me empujaban a hacer estupideces. Jorge me convenció rápidamente, como siempre lo hacía. Nos acompañaron otros 2 amigos, Carla y David, quienes parecían tan emocionados como Jorge. Los 4 decidimos reunirnos esa misma noche, cerca de las 10, en la entrada del cementerio. El aire estaba frío y húmedo. No había luna visible, y las farolas cercanas apenas iluminaban el sendero. Nos encontramos junto a la vieja verja de hierro que delimitaba el cementerio. El óxido y las grietas en la estructura mostraban los años de abandono. ¿Listos?, preguntó Jorge, con un tono burlón. Vamos a hacer esto rápido, respondí, tratando de ocultar mi incomodidad. El cementerio de San Ángel no era particularmente grande, pero la sensación de soledad y abandono que se respiraba en su interior lo hacía parecer interminable. Caminamos entre las tumbas, algunas de ellas cubiertas de musgo, con inscripciones apenas legibles. ¿Qué es lo que se supone que debemos encontrar aquí?, preguntó Carla, rompiendo el silencio. Dicen que cerca de la zona más antigua del cementerio, las cosas extrañas comienzan a pasar. Ya sabes, gritos, sombras, dijo David, tratando de sonar misterioso. Avanzamos más profundamente, alejándonos de la entrada. Los árboles al borde del cementerio proyectaban sombras inquietantes y el viento comenzaba a silbar entre las ramas. Pero lo que realmente me perturbaba era el silencio. No había ni un solo sonido de la ciudad, ni siquiera el zumbido lejano de autos. Solo nuestros pasos sobre la grava y el susurro del viento. Nos detuvimos cuando encontramos una tumba especialmente deteriorada. La lápida estaba rota y el suelo que la rodeaba parecía removido recientemente, como si alguien hubiera estado escarbando. ¿Será esta?, preguntó Jorge, acercándose con una linterna para leer la inscripción. No me importaba la leyenda, pero había algo en esa tumba que me hacía sentir incómodo, como si una energía oscura emanara de ella. Me alejé un par de pasos, tratando de sacudir esa sensación. Es la tumba de Clara Beltrán, murió en 1954, dijo Jorge. Esta es la famosa tumba abierta, añadió David, sonriendo con complicidad. Nos quedamos en silencio, observando la lápida. Había algo raro en ella, algo más allá del deterioro natural del tiempo. La tierra alrededor estaba removida, y el aire que salía de la grieta en la tumba era frío, más frío de lo que debería ser. ¿Escucharon eso?, preguntó Carla de repente. Nos quedamos quietos. Al principio no oí nada, pero luego, un leve susurro, como si el viento trajera consigo palabras incomprensibles, llegó hasta nosotros. No jueguen, chicos, dije, aunque mi corazón comenzó a latir más rápido. No es una broma, respondió Carla, claramente nerviosa. El susurro volvió, más fuerte esta vez. Provenía de la tumba. Mi piel se erizó y una sensación de terror puro comenzó a apoderarse de mí. Nos miramos entre nosotros, y aunque nadie lo dijo en voz alta, sabíamos que algo no estaba bien. Vámonos de aquí, sugerí, pero Jorge se negó. Es solo el viento, no seas paranoico. David trató de seguirle el juego, pero también lo noté más callado de lo usual. Nos quedamos ahí, de pie, sin saber qué hacer. Entonces, el susurro se convirtió en un lamento, un sonido desgarrador que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. «Vámonos», grité, sin poder contener más mi miedo. Jorge se rió, pero su risa sonaba nerviosa. En ese momento, la linterna de David se apagó de golpe. La oscuridad nos envolvió, y solo teníamos la luz de nuestros teléfonos, que no era suficiente para disipar la negrura que nos rodeaba. «Esto no es normal», murmuró Carla, dando un paso atrás. De repente, la tierra bajo nuestros pies pareció moverse. Era un leve temblor, casi imperceptible, pero suficiente para hacernos sentir que algo debajo de nosotros se estaba despertando. «¿Sentiste eso?», preguntó David,
con los ojos muy abiertos. Antes de que pudiéramos responder, un sonido grave y profundo, como un crujido, emergió de la tumba de Clara. La grieta en la lápida se ensanchó, y la tierra comenzó a hundirse. ¡Corran!, grité, pero mis piernas se sentían como plomo. En medio de la confusión, escuché la risa de Jorge, pero no era su risa usual. Sonaba distorsionada, como si alguien más estuviera riéndose a través de él. Lo miré y noté que su rostro estaba pálido, los ojos abiertos como platos. No era el Jorge que conocía. «Jorge, vámonos», dije, agarrándolo del brazo, pero él no se movió. «Ella está aquí», susurró, mirando fijamente la tumba. El terror que sentí en ese momento fue indescriptible. Carla y David comenzaron a correr hacia la salida, pero yo no podía dejar a Jorge. Lo sacudí con todas mis fuerzas, tratando de hacerlo reaccionar, pero estaba como en trance. «Jorge, por favor», le grité, y finalmente, con un movimiento brusco, salió de su estado. Nos dimos vuelta y corrimos tras Carla y David, que ya habían avanzado bastante. Pero mientras huíamos, pude escuchar claramente una voz detrás de nosotros. Era suave, pero clara. «No se vayan, aún no». Mi sangre se heló. No miré hacia atrás, no quería ver lo que fuera que estuviera hablando. Solo quería salir de ese lugar maldito. Finalmente, llegamos a la verja del cementerio. Carla y David estaban pálidos, jadeando y con los ojos llenos de miedo. Miré a Jorge, que parecía confundido, como si no recordara lo que acababa de pasar. «¿Estás bien?», le pregunté, pero no respondió. Solo asentía lentamente, como si estuviera procesando todo. Nos alejamos del cementerio lo más rápido posible, sin mirar atrás. El camino de regreso a casa fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos, tratando de entender lo que acababa de suceder. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese susurro, esa voz que nos había seguido desde la tumba. Sabía que no era solo mi imaginación. Algo en ese cementerio estaba vivo, algo que no pertenecía a este mundo. Jorge dejó de hablarme después de esa noche. Se volvió distante, como si algo dentro de él hubiera cambiado. Semanas después, me enteré de que había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba, y nunca lo volvieron a ver. Cada vez que paso cerca del cementerio de San Ángel, siento un escalofrío recorrer mi espalda. No he vuelto a poner un pie en ese lugar, y no pienso hacerlo jamás. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla de cierta manera, creo escuchar esa voz otra vez, llamándome. Quizás algún día, no tendré otra opción que responder. Siempre odié los cementerios. Tal vez sea porque de niño, mis padres me llevaban cada semana al de nuestra ciudad para visitar a mis abuelos. Yo nunca entendí por qué tenían que hacerlo tan seguido. Estaban muertos, no iban a irse a ningún lado. Pero esa tarde de otoño, más que nunca, me arrepentí de haber accedido a acompañar a mis amigos al cementerio. Eran las 5 de la tarde, y el sol ya comenzaba a descender. Mi mejor amigo, Joaquín, tuvo la brillante idea de organizar una visita nocturna al cementerio para probar quién de nosotros era el más valiente. Ya sabes, cosas de adolescentes buscando impresionar. En el grupo éramos 5, Joaquín, Lucas, Clara, Sofía y yo, Andrés. Cada uno tenía sus razones para ir, pero yo sentía que, en el fondo, todos compartíamos el mismo impulso, el morbo, la necesidad de experimentar algo diferente, aunque nos aterrara. «Va a ser divertido», dijo Joaquín con su típica sonrisa de superioridad. «No sé si esto sea buena idea», respondí, con una sensación pesada en el estómago. «No seas cobarde, Andrés. Solo es un montón de piedras y tierra», me contestó Lucas, golpeándome en el hombro. Ya habíamos caminado un rato cuando llegamos al cementerio.
La verja de entrada estaba algo oxidada y chilló al abrirse, lo que no ayudó a mi creciente sensación de incomodidad. El aire era frío y seco, y el viento hacía que las hojas caídas bailaran por el suelo, creando sombras que parecían moverse por cuenta propia bajo la luz tenue del atardecer. ¿Deberíamos encender las linternas?, preguntó Clara, siempre la más práctica del grupo. No, todavía no. Eso es para más tarde, cuando todo esté oscuro, respondió Joaquín, decidido a mantener la atmósfera lo más espeluznante posible. Caminamos por entre las tumbas, la mayoría viejas, algunas con las inscripciones ya borradas por el paso del tiempo. Las cruces y estatuas de ángeles rotos por el musgo me daban escalofríos. Había algo en ese lugar, una energía que no podía explicar, pero que me hacía sentir observado, como si los muertos estuvieran atentos a cada paso que dábamos. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a contar historias de terror?, dijo Sofía, tratando de sonar valiente. No, mejor juguemos a algo más interactivo. Joaquín sacó un papel arrugado del bolsillo. Es un ritual que encontré en internet. Se supone que si lo haces bien, puedes hablar con los muertos. No me jodas, Joaquín, contestó Clara, cruzándose de brazos. Sabes que esas cosas no son reales. No seas aguafiestas. Solo es un juego. Mientras él explicaba las reglas, un nudo creció en mi estómago. No era supersticioso, pero jugar con esas cosas en un lugar así, cuando la noche ya estaba cayendo, me parecía una pésima idea. Necesitamos un ofrendante, alguien que haga las preguntas, dijo Joaquín, mirándonos a todos. Nadie se ofreció. En silencio, traté de evitar su mirada. Vamos, Andrés. Sé que quieres hacerlo, dijo, sonriendo como siempre. Está bien, dije a regañadientes, sintiendo que no tenía otra opción. Nos sentamos en círculo frente a una tumba en particular, una que parecía más vieja que las demás. La inscripción estaba casi borrada, pero aún se leía un nombre, Beatriz Castillo, 1843 a 1887. Beatriz, murmuró Clara, frunciendo el ceño. ¿Es necesario que lo hagamos justo aquí? Tranquila, es solo un nombre, respondió Joaquín. Encendimos las linternas, y la luz formó largas sombras que se extendían por las lápidas y cruces. Joaquín me pasó una vela, la encendí y la coloqué en el centro del círculo. Ahora, tienes que decir en voz alta 3 veces, Beatriz, si estás aquí, hazte presente, me instruyó. Esto es una estupidez, murmuré, pero igual lo hice. Beatriz, si estás aquí, hazte presente. Beatriz, si estás aquí, hazte presente. Beatriz. El viento pareció detenerse de golpe. El aire se volvió más pesado, como si algo invisible hubiera descendido sobre nosotros. Nadie habló, ni siquiera Joaquín. Todos nos quedamos en silencio, mirando a nuestro alrededor como si esperáramos que algo sucediera. Entonces, se escuchó un crujido. Un sonido seco, como si alguien estuviera caminando sobre las hojas secas detrás de nosotros. ¿Oyeron eso?, preguntó Sofía, con los ojos abiertos como platos. Debe ser el viento, respondió Joaquín, aunque su tono ya no sonaba tan confiado. No creo que eso fuera el viento, dijo Lucas, señalando un punto más allá de las tumbas. Allí, entre las sombras, pude distinguir una figura. Parecía una persona, pero estaba demasiado lejos para identificarla bien. Se movía lento, como si estuviera flotando, o tal vez caminando con una extraña cadencia. ¿Hay alguien ahí?, gritó Joaquín, levantándose de un salto. Nadie respondió. La figura se detuvo, y de repente todo se quedó en un silencio absoluto. Ni el viento, ni los árboles, ni siquiera el sonido de nuestras respiraciones se escuchaba. Solo el latido acelerado de mi corazón retumbando en mis oídos. La figura dio un paso hacia nosotros. Nos está mirando, susurró Clara, temblando. Esto es una broma, ¿verdad?, pregunté, buscando la mirada de Joaquín,
pero él también parecía asustado. De pronto, la figura desapareció entre las sombras de las tumbas. Todos estábamos congelados en nuestro lugar. Nadie se atrevió a moverse ni a decir una palabra. Sentía que si hablaba, algo terrible ocurriría. Fue Clara quien rompió el silencio. «Tenemos que irnos». «Sí», respondió Sofía, agarrando su linterna. «Esto ya no es divertido». Empezamos a caminar hacia la salida, tratando de mantener la calma, pero cada vez que miraba hacia atrás, sentía que esa figura seguía allí, observándonos desde las sombras. «Ya casi estamos fuera», dijo Joaquín, pero en su voz había más miedo que certeza. Cuando llegamos a la verja, Lucas trató de abrirla, pero estaba trabada. Golpeó la reja con fuerza, sin éxito. «Está cerrada», gritó. «¿Cómo que cerrada? No puede ser». Sofía ya estaba en pánico. Intentamos empujarla entre todos, pero no se movía. Era como si algo la estuviera sujetando desde el otro lado. Entonces, escuchamos un susurro. Un sonido bajo, incomprensible, que provenía de todas partes y ninguna al mismo tiempo. «¿Qué demonios es eso?», pregunté, mirando a mi alrededor. Las sombras se movían, acercándose lentamente. Y allí, en la penumbra, la figura volvió a aparecer, pero esta vez más cerca. Mucho más cerca. Ahora podía ver su rostro, pálido y desfigurado, con los ojos hundidos en sus cuencas, vacíos de vida. «¡Corran!», grité. Nos dispersamos entre las tumbas, sin saber a dónde ir. Lo único que teníamos en mente era alejarnos de esa cosa. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás, hasta que mis piernas no pudieron más. Me detuve detrás de una lápida, jadeando, y escuché los pasos de alguien más acercándose. «¿Andrés?», era la voz de Joaquín. «¿Estás bien?». «No. No sé qué fue eso», respondí, con la respiración entrecortada. «Tenemos que encontrar a los demás y salir de aquí», dijo, encendiendo su linterna. Pero justo cuando iluminó el área, vimos algo que nos dejó helados. Frente a nosotros, tallada en la lápida en la que me había refugiado, estaba una nueva inscripción, grabada de manera grotesca en la piedra. «Andrés Martín, 2006 a 2023». Dimos un paso atrás, incapaces de procesar lo que veíamos. «Esto no puede estar pasando», dije, con la voz temblorosa. El frío en el aire era insoportable, y el viento comenzó a soplar con más fuerza, arrastrando hojas y polvo en espirales caóticos. Sabía que debíamos salir de allí, pero no sabía cómo. La verja estaba cerrada, y ese lugar parecía vivo, retorcido en torno a nosotros, atrapándonos. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia. Era Clara. «No. Clara», gritó Joaquín, corriendo en dirección al sonido. Lo seguí, aunque mi cuerpo me pedía que hiciera lo contrario, que me quedara escondido. Pero no podía dejarlo solo. Mientras corríamos, vi sombras moviéndose por todas partes, figuras fantasmales que se deslizaban entre las tumbas. Sentí que el cementerio entero estaba despierto, como si los muertos realmente hubieran respondido al llamado. Llegamos a una pequeña capilla en el centro del cementerio. La puerta estaba entreabierta y un tenue resplandor salía de su interior. Joaquín entró primero, y cuando lo seguí, vi algo que nunca olvidaré. Clara estaba allí, de pie en medio de la capilla, rodeada de figuras. Eran cadáveres. Personas que llevaban muertas años, tal vez siglos, pero que ahora estaban de pie, con sus ojos vacíos clavados en ella. Y Beatriz, la mujer de la tumba, estaba al frente de todos, su rostro desfigurado por la muerte, pero con una mirada llena de odio. «Beatriz», murmuró Clara, con lágrimas en los ojos. «Por favor, no». Pero Beatriz no respondió. Solo levantó una mano, y en ese instante, todo se oscureció. Cuando desperté, el sol comenzaba a salir. Estaba tirado en el suelo,
junto a la verja del cementerio. Joaquín, Lucas, Sofía y Clara estaban allí también, inconscientes pero vivos. No había rastro de las figuras, ni de Beatriz. Todo parecía haber sido una horrible pesadilla. Nos levantamos en silencio, sin decir una palabra. Salimos del cementerio, y aunque nadie lo mencionó, todos sabíamos que algo muy real había sucedido. Algo que nunca podríamos olvidar. Y desde ese día, cada vez que paso por ese lugar, siento su mirada. Los muertos nunca duermen, y yo sé que algún día volverán a reclamar lo que les pertenece. El viento azotaba mi cara, gélido y pesado como si quisiera empujarme de vuelta a casa. Pero no podía, no hoy. Estaba de pie frente al viejo cementerio, un lugar que la mayoría de la gente de la ciudad prefería evitar. La verja de hierro oxidada apenas colgaba de sus bisagras, chirriando de manera espeluznante cada vez que una ráfaga de viento pasaba. Lo había visto tantas veces desde el coche, al pasar por la carretera, pero nunca me atreví a entrar. Hoy era diferente. «Venga, ¿no que eres valiente?», dijo Laura, con esa sonrisa burlona que tanto odiaba. «Sí, entra ya. O admites que tienes miedo», añadió Manu, un tipo que siempre se las daba de valiente, pero en el fondo sé que también le asustaba el lugar. Respiré hondo. No quería quedar como un cobarde, no delante de ellos. Éramos amigos desde la infancia, y aunque nos habíamos distanciado un poco con los años, esa noche de viernes habíamos decidido juntarnos para hacer algo diferente. Claro, ellos eligieron el cementerio. ¿De verdad vamos a hacer esto?, pregunté, mirando la verja. Estaba más oxidada de lo que recordaba. Las malas hierbas se enredaban en las puntas afiladas, como si la naturaleza intentara cubrir lo que el tiempo había olvidado. Laura encendió una linterna y me miró con esos ojos brillantes de desafío. Claro que sí. Vamos a entrar y caminar hasta la capilla del fondo. No es tan difícil. La capilla. Solo pensar en ella me daba escalofríos. Estaba en ruinas, abandonada desde hacía décadas. Se decía que nadie había entrado allí desde que el último sepulturero murió misteriosamente en los años 90. Pero, por supuesto, esas eran solo historias, ¿verdad? Vamos, es solo un cementerio, insistió Laura, mientras Manu se acercaba a la verja y la empujaba con un esfuerzo que hizo rechinar el metal. El sonido me hizo estremecer, pero me obligué a seguirlos. El cementerio se extendía en una pendiente suave, con hileras de lápidas que se perdían en la oscuridad. La luna llena apenas iluminaba el camino, y la luz de la linterna de Laura hacía que las sombras parecieran moverse, como si las tumbas se desplazaran a nuestro paso. Caminamos en silencio por unos minutos, escuchando solo el crujido de nuestras pisadas sobre el suelo seco y las hojas muertas. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más opresivo. El aire era más denso, y el olor a tierra y humedad se volvía más intenso. Podía sentir mi corazón latiendo más fuerte en mi pecho, como si estuviera en alerta por algo que no podía ver. ¿Sabes lo que dicen de este lugar, verdad?, preguntó Manu, rompiendo el silencio con su tono sarcástico habitual. Déjalo ya, dijo Laura, pero su voz sonaba un poco menos segura ahora. Que hay tumbas que no deberían estar aquí, continuó Manu, ignorando la advertencia de Laura. Que algunas personas fueron enterradas sin ser realmente muertas. Que por eso la capilla está cerrada, para que no puedan salir. Cállate, dije, no queriendo escuchar más, pero una parte de mí sabía que esas historias circulaban desde hacía años. Historias de cuerpos que desaparecían, de extraños susurros que se oían entre las lápidas cuando nadie estaba cerca. Historias que la mayoría tomaba como tonterías, hasta que te encontrabas aquí, entre las tumbas, en la oscuridad. El camino se hacía más estrecho a medida que nos acercábamos a la capilla. Las lápidas se volvían más antiguas, cubiertas de musgo y casi ilegibles. El suelo se sentía más suave bajo nuestros pies,
como si estuviéramos caminando sobre algo que no deberíamos estar pisando. Y entonces lo vi. Un movimiento, rápido, justo al borde de mi visión periférica. Me detuve en seco y miré alrededor. La linterna de Laura oscilaba mientras caminaba, pero no parecía haber nada. Tal vez solo fue mi imaginación, me dije. ¿Qué pasa?, preguntó Laura al notar que me había detenido. Nada, pensé haber visto algo, murmuré, tratando de sonar despreocupado. Seguro que fueron las ratas, dijo Manu, sin darle importancia. Este lugar debe estar lleno de ellas. Reanudamos la marcha, pero no pude quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Había una presencia en el aire, algo que hacía que la piel de la nuca se me erizara. Finalmente, llegamos a la capilla. Era aún más imponente de lo que recordaba. La estructura de piedra estaba derrumbada en algunas partes, y la puerta de madera, vieja y carcomida, parecía a punto de desintegrarse con el más mínimo toque. Bueno, aquí estamos, dijo Laura, aunque ya no sonaba tan segura como antes. Manu se acercó a la puerta y la empujó con el hombro. Con un crujido sordo, la madera cedió y la puerta se abrió, revelando un interior oscuro y húmedo. El olor a podredumbre nos golpeó de inmediato, haciéndonos retroceder. «Santo cielo, ¿qué es ese olor?», preguntó Laura, tapándose la nariz. «Solo es un lugar viejo». «Nada más», respondió Manu, aunque su voz también sonaba menos segura. Laura apuntó la linterna hacia el interior, iluminando las paredes manchadas de moho y los bancos de madera podrida. No había mucho que ver, excepto por algo en el centro del suelo de piedra, un agujero. No era grande, pero lo suficientemente profundo como para que no se viera el fondo. «No recuerdo haber oído nada sobre un agujero aquí», murmuró Laura, acercándose cautelosamente. «Eso es porque nadie entra aquí», respondí, sin poder apartar la vista del agujero. Algo en él me ponía nervioso. Era como si estuviera esperando algo. «Deberíamos irnos», dije finalmente, rompiendo el silencio tenso que se había instalado entre nosotros. «¿Qué, ya te dio miedo?», preguntó Manu, aunque noté que no estaba tan cerca del agujero como antes. «No es miedo, es sentido común. Este lugar está cayéndose a pedazos, podríamos lastimarnos», insistí, pero en realidad había algo más. Algo que no podía explicar. «Oh, por favor, no seas aguafiestas», dijo Laura, aunque tampoco sonaba tan convencida. En ese momento, el viento volvió a soplar, más fuerte que antes, haciendo que la puerta de la capilla se cerrara de golpe. Todos dimos un respingo, y la linterna de Laura cayó al suelo, apagándose en el impacto. «¡Maldición!», exclamó, agachándose para buscarla en la oscuridad. «Laura, quédate quieta», le dije, sintiendo una creciente sensación de pánico. El agujero. Un sonido bajo y gutural comenzó a emanar de él, como un susurro profundo que parecía provenir desde las entrañas mismas de la tierra. Me congelé. No podía ver nada, pero podía sentirlo. Algo estaba subiendo. ¿Qué es eso?, preguntó Manu, retrocediendo. Laura encontró la linterna y la encendió justo a tiempo para iluminar el borde del agujero. Y entonces lo vimos. Una mano. Una mano pálida y huesuda emergió lentamente, como si alguien estuviera intentando arrastrarse fuera del agujero. No era una mano humana, no del todo. Los dedos eran largos y retorcidos, y la piel tenía un color grisáceo, como si hubiera estado enterrada durante años. Laura gritó, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, los tres corrimos hacia la puerta. La empujamos con todas nuestras fuerzas, logrando abrirla justo cuando un segundo sonido, más fuerte y cercano, resonó desde el interior del agujero. No miramos atrás. Corrimos a través del cementerio, tropezando con las lápidas y sintiendo como el viento se arremolinaba a nuestro alrededor, como si el mismo aire estuviera intentando detenernos. Llegamos a la verja y la cruzamos de un salto. Una vez afuera,
Nos detuvimos para recuperar el aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Qué fue eso?, jadeó Laura, aún temblando. No lo sé, respondí, mirando hacia el cementerio. Pero no voy a volver para averiguarlo. Nadie dijo una palabra más. Simplemente nos alejamos de ese lugar, sabiendo que lo que habíamos visto no era algo que pudiéramos explicar. Pero esa imagen, esa mano saliendo del agujero, nunca la olvidaré. Y desde esa noche, el cementerio ya no fue solo un lugar abandonado para mí. Sabía que algo, o alguien, seguía allí. Y no quería saber qué más estaba esperando bajo tierra. Nunca pensé que aceptaría trabajar en un cementerio. No es que fuera supersticioso ni nada de eso, pero la idea de estar rodeado de lápidas, tumbas y árboles secos en medio de la noche me provocaba un escalofrío. Sin embargo, necesitaba el dinero. Mi vida había estado en declive desde que dejé la universidad, y cuando mi tío Rubén me ofreció un trabajo como vigilante nocturno en el cementerio del pueblo, no podía rechazarlo. Llegué al lugar la primera noche justo antes de que el sol se ocultara. El cementerio de San Lázaro era un lugar antiguo, de esos que parece que han estado allí desde siempre. Estaba rodeado por una cerca de hierro oxidado que crujía con el viento, y las lápidas, muchas de ellas cubiertas de musgo, parecían demasiado viejas como para que alguien las visitara. El aire olía a tierra húmeda y flores marchitas. Mi tío me explicó las tareas. No hay mucho que hacer, dijo mientras encendía un cigarro. Solo asegúrate de que nadie entre. De vez en cuando algunos chicos del pueblo tratan de colarse para beber o hacer tonterías. Pero nunca pasa nada raro. Su risa seca no me tranquilizó en lo más mínimo. Después de un breve recorrido por el lugar, mi tío se fue, dejándome solo. Me senté en la pequeña caseta de vigilancia, una estructura de madera vieja con una mesa y una silla rechinante. El silencio del cementerio se hizo aún más opresivo a medida que la oscuridad se cernía sobre el lugar. Las luces parpadeaban de vez en cuando, apenas iluminando las filas interminables de tumbas. Tenía mi teléfono a mano, y el plan era distraerme viendo videos o leyendo para mantenerme despierto. Pero, alrededor de las 11, el sonido de algo moviéndose entre las lápidas llamó mi atención. Al principio, pensé que era el viento. Sin embargo, el ruido era más como pasos, lentos y pesados. Salí de la caseta con la linterna en mano, tratando de mantener la calma. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», pregunté, mi voz temblando un poco más de lo que me hubiera gustado. No obtuve respuesta, pero los pasos cesaron. Caminé hacia donde creí que venía el sonido, cruzando un sendero de grava que crujía bajo mis pies. Me detuve frente a una lápida particularmente vieja, con el nombre casi ilegible. El silencio era absoluto. Me di la vuelta para regresar cuando lo escuché de nuevo, esta vez más cerca. Giré la linterna bruscamente, iluminando una figura. Era un hombre, o al menos parecía uno. Estaba de pie junto a una lápida, con un sombrero viejo y una chaqueta desgastada. Su rostro, apenas visible bajo el ala del sombrero, parecía demacrado y pálido, como si no hubiera visto la luz del día en años. «¿Qué haces aquí?», le pregunté, tratando de sonar más autoritario de lo que me sentía. El hombre no respondió. Solo me miró fijamente durante unos segundos antes de comenzar a caminar hacia mí, con pasos lentos y torpes. Di un paso atrás, levantando la linterna, pero algo en su mirada me congeló. No era solo la forma en que me miraba, era la sensación abrumadora de que ese hombre no pertenecía allí. Mi mente trataba de racionalizar lo que estaba viendo. Quizás solo era un vagabundo, alguien que había entrado por accidente. «Este lugar está cerrado. Tienes que irte», dije con más firmeza, pero el hombre siguió avanzando, ignorando por completo mis palabras. Cuando estaba a unos pocos metros de mí, me di cuenta de algo que me heló la sangre, sus pies no tocaban el suelo. No estaba caminando, estaba flotando. Retrocedí rápidamente,
casi tropezando con una piedra. La linterna temblaba en mi mano. El hombre, o lo que fuera, se detuvo de repente, girando la cabeza hacia una de las tumbas cercanas. Parecía escuchar algo que yo no podía oír. Luego, sin más, se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Corrí de vuelta a la caseta, el corazón martilleando en mi pecho. Cerré la puerta con fuerza y me apoyé contra ella, respirando con dificultad. Intenté convencerme de que había sido una alucinación, tal vez el cansancio o la oscuridad me habían jugado una mala pasada. Sin embargo, cuando intenté volver a concentrarme en mi teléfono, algo no dejaba de molestarme. ¿Por qué se había desvanecido de esa manera? ¿Y qué había estado escuchando antes de desaparecer? Miré el reloj, apenas eran las 12. Todavía faltaban horas para que amaneciera. Decidí que no iba a quedarme allí sentado, esperando que volviera. Tenía que descubrir más sobre ese hombre. Tal vez mi tío sabía algo que no me había contado. O tal vez había registros en el cementerio, algún libro o algo donde pudiera encontrar pistas. Rebusqué en los cajones de la caseta hasta que encontré un viejo cuaderno polvoriento. Estaba lleno de notas sobre las tumbas, fechas de entierros y detalles de las familias que habían sido enterradas allí. Pero una página, en particular, llamó mi atención. Estaba marcada con una mancha de café y tenía escrito un nombre, Samuel Ramírez, junto con una breve nota, desaparecido, pero nunca fue encontrado. La fecha de su desaparición coincidía con la construcción de una de las secciones más antiguas del cementerio. Decidí que tenía que ir a esa área, aunque me aterrara la idea. No podía quedarme en la caseta, sintiéndome impotente. Armado con la linterna y el cuaderno, me aventuré de nuevo entre las tumbas. El viento había comenzado a soplar más fuerte, y las sombras de los árboles danzaban de manera inquietante bajo la luz de la luna. Llegué a la sección antigua, donde las lápidas eran aún más viejas y desgastadas. Algunas estaban inclinadas, otras rotas por la mitad, pero una en particular destacaba. Era una tumba sin nombre, solo una cruz de hierro oxidada marcaba el lugar. El suelo frente a la cruz estaba removido, como si alguien hubiera excavado recientemente. Me arrodillé, pasando la linterna sobre la tierra suelta, y entonces lo vi, un pequeño fragmento de tela marrón, similar a la chaqueta que llevaba el hombre que había visto antes. Mi respiración se aceleró mientras comenzaba a excavar con las manos, tirando la tierra a un lado. Cada puñado me acercaba más a la respuesta, aunque parte de mí deseaba no encontrar nada. Después de unos minutos, mis dedos tocaron algo duro. Era una caja de madera, antigua y desgastada por el tiempo. La saqué con cuidado, limpiando el polvo y la tierra que la cubría. Parecía un ataúd en miniatura, demasiado pequeño para un cuerpo humano, pero lo suficientemente grande como para contener algo importante. Con manos temblorosas, abrí la tapa. Dentro había un cuaderno viejo, sus páginas amarillentas y frágiles. Lo abrí con cuidado y comencé a leer. Era un diario, escrito por Samuel Ramírez. Hablaba de su vida como el cuidador original del cementerio, de cómo había sido contratado para proteger un secreto que no debía ser revelado. Describía extraños eventos, personas desapareciendo y figuras que aparecían en las noches más oscuras. Al final del diario, las palabras se volvían erráticas, como si Samuel hubiera perdido la cordura. El guardián me vigila, nunca me dejará ir, era una de las últimas frases. Un fuerte ruido detrás de mí me hizo saltar. Me giré rápidamente, iluminando con la linterna, y lo vi de nuevo. El hombre, Samuel, estaba allí, observándome desde la sombra de una lápida. Pero esta vez, no estaba solo. Otras figuras emergían de entre las tumbas, sus rostros pálidos y vacíos, sus cuerpos flotando sobre el suelo. Retrocedí, incapaz de respirar, mientras las figuras se acercaban lentamente. Samuel levantó una mano, señalándome, y comprendí, demasiado tarde, que había roto una barrera.
El cementerio tenía sus propios guardianes y yo había despertado algo que no debía ser molestado. Corrí, dejando el diario y la caja atrás, sintiendo sus miradas quemándome la espalda. No paré hasta llegar a la caseta, donde cerré la puerta con fuerza. Pero sabía que no estaba a salvo. Afuera, los murmullos y susurros de los guardianes resonaban entre las tumbas. Y supe, en ese momento, que el cementerio nunca me dejaría ir.